生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Garou en Akame ga Kill capítulo 1 al 5. Nota. La historia comienza después de que Garou fuera derrotado por Saitama al final de todo el arco de la Asociación de Monstruos. Disfrutar. Garou se retiraba rápidamente hacia las afueras de Ciudad Z. Quería encontrar un lugar tranquilo para descansar y recuperarse. A pesar de estar gravemente herido y con un dolor inmenso, se movía a una velocidad inalcanzable para el ojo humano promedio. Corría tan rápido como podía. Con cada paso, sentía el dolor recorrerle el cuerpo. Ese calvo se había hecho tanto daño que cada centímetro de su cuerpo tenía una herida o un moretón, sin mencionar el daño interno y los huesos rotos. En apenas unos minutos, que al debilitado Garou le parecieron horas, llegó al bosque cercano a Ciudad Z. Se detuvo junto a un lago y se sentó, cansado. Pensó en todo lo que había hecho, en los esfuerzos que había dedicado a convertirse en el monstruo definitivo. Su furia y la caza de los héroes, sus batallas contra diversos monstruos de nivel demonio y dragón, sus luchas contra los héroes de rango S más importantes. Se había forjado su camino con sangre y esfuerzo para llegar a la cima. Sin embargo, al final, tras derrotar a todos los que consideraba presas dignas, fue derrotado miserablemente por un calvo desconocido. Y para colmo, el calvo ni siquiera parecía esforzarse. Lo aplastó con indiferencia. Garou se acercó lentamente al lago y observó su reflejo en el agua. Su cabello seguía teñido de rojo sangre, desordenado y corto, en lugar de tener dos puntas puntiagudas. Sus ojos eran ahora como los de su anterior estado humano, con la esclerótica derecha del mismo color que su cabello, como cuando empezó a transformarse. Su torso estaba desnudo, cubierto de cortes y moretones. Heridas que harían estremecer a la gente común al verlas. Pero para Garou, eso no importaba. Se había esforzado tanto en convertirse en un monstruo, y justo después de alcanzar su estado monstruoso y convertirse en la encarnación del terror, había vuelto a ser un humano miserable y débil. Allá atrás, antes de escapar, Garou casi se dio por vencido, casi se dejó matar antes de que su voluntad se encendiera de nuevo. Apretó el puño con fuerza al ver su reflejo reemplazado por la mirada afligida de Van y luego por el rostro impasible de Saitama. No estaba dispuesto a admitir la derrota de esa manera. ¿Y qué si perdía? ¿Acaso no había perdido antes? ¿Acaso no había tenido que huir para salvar su vida muchas veces? Garou respiró hondo mientras miraba el cielo nocturno. Aún no había terminado. Mientras respirara, se levantaría de nuevo, una y otra vez, tantas veces como fuera necesario. Su voluntad de luchar se encendió de nuevo. Quería vencer al héroe calvo. No como un monstruo que caza a un héroe, sino como un orgulloso artista marcial. Garou levantó el puño cerrado en el aire antes de golpear la imagen imaginaria de Saitama en el lago. Este puñetazo contenía el último vestigio de poder que le quedaba. Su golpe hizo que el agua explotara hacia arriba como si una tonelada hubiera caído desde decenas de metros de altura. Garou cayó de rodillas, cansado, luchando por mantener los ojos abiertos. Estaba demasiado exhausto y con demasiado dolor para mantenerse en pie. Y justo antes de que sus luces se apagaran por completo, vio una luz púrpura que provenía del lago. Garou perdió el conocimiento. Garou se despertó lentamente. Seguía cansado y con mucho dolor. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero sabía que debían de haber sido unas horas, pues ya era de mañana. Garou miró a su alrededor. Su visión aún era borrosa, pero podía distinguir su entorno. Aún estaba cerca del lago. Por suerte, ningún héroe lo había perseguido. Garou se levantó lentamente. Su primer pensamiento fue buscar algo de comer. Necesitaba comida para recuperarse. Al principio, miró hacia el lago. Quería pescar algo para desayunar. Pero al acercarse, se decepcionó al descubrir que no había peces. Se preguntó qué clase de lago no tenía peces. Decidió adentrarse en el bosque en busca de un animal o fruta para comer.
Su búsqueda no duró mucho, pues encontró un extraño jabalí mutante del tamaño de un oso que le gruñía ferozmente. Garou parpadeó al ver al extraño animal. Dijo: «Es la primera vez que veo un jabalí tan horrible. ¿Será algún monstruo? Quizás alguien experimentó con él. Bueno, da igual, tendrá que servir. Los mendigos no pueden elegir». Garou reunió las pocas fuerzas que le quedaban y cargó contra el jabalí, que no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Garou le arrancara la cabeza de un puñetazo. Garou sonrió con suficiencia y murmuró para sí mismo: «Prefiero la carne bien cocinada, pero tengo demasiada hambre y estoy demasiado débil para molestarme». Garou se agachó y comenzó a devorar al jabalí, sin darse cuenta de que éste había topado con un cable trampa justo antes de que Garou lo encontrara. Al mismo tiempo, a 2 kilómetros de la ubicación de Garou, un grupo de asesinos estaba almorzando cuando uno de ellos se detuvo de repente y les dijo al resto: «Un intruso acaba de entrar en mis cables en el este. Por el peso, parece más pesado de lo normal. Parecen estar solos». El grupo dejó de comer. Miraron a su amigo de pelo verde que acababa de hablar, y luego a una mujer de pelo plateado que estaba a un lado. Ella asintió y dijo: «Buen trabajo, Lubok. El intruso podría ser una bestia peligrosa, pero más vale prevenir que curar. Leone, Bulat y Sheel, vayan con Lubok a comprobarlo. Si es un humano, mátenlo en cuanto lo vean». «Ay, tío. Tiene que ser ahora, mientras comemos. Voy a matar a ese cabrón, sea lo que sea», dijo la rubia Leone mientras se ponía de pie. «Haré lo mejor que pueda», dijo Sheel, una chica de cabello morado y gafas, antes de levantarse también. «Entendido, jefe», dijeron Bulat y Lubok al mismo tiempo. Los cuatro salieron hacia el este tan rápido como pudieron. Una chica de cabello negro azabache, que estaba devorando su carne, se detuvo y preguntó: «Jefe, ¿me voy con ellos?». La mujer de cabello plateado negó con la cabeza y dijo: «No hace falta, Akame. Es solo un objetivo. Los cuatro son más que capaces de enfrentarse a cualquier cosa que se les cruce en el camino. Al final, los cuatro juntos son casi tan poderosos como un pequeño ejército». Una hora más tarde, los asesinos restantes estaban en el campo de entrenamiento, entrenando a su nuevo recluta después del almuerzo. «Tatsumi, levanta tu espada más alto cuando estés bloqueando», dijo Akame mientras golpeaba con su espada de madera. «Lo conseguí», dijo Tatsumi mientras bloqueaba el golpe de Akame. A un lado, Nagenda, el jefe de cabello plateado, junto con una chica de cabello rosado, estaban observando la sesión de entrenamiento cuando sonó una voz. «Hemos vuelto», dijo Bulat. «¿Qué te llevó tan?», empezó a decir Nagenda mientras miraba hacia Bulat, pero se quedó paralizada al ver la escena. Los demás asesinos también se quedaron atónitos al ver el estado de sus amigos. Allí estaba Bulat, con la cabeza y el hombro derecho sangrando, la mandíbula rota y cargando a Lubok inconsciente a la espalda. Detrás de él, Sheel, con los cristales rotos y cubierto de cortes y moretones, sostenía a Leone, quien parecía tener una pierna rota. Los cuatro parecían haber luchado contra un ejército. «¿Qué demonios pasó?», preguntó Nagenda sorprendido. «Lo siento, jefe, pero fallamos», dijo Leone en un tono desesperado, sorprendiendo al resto de Night Raid. Minutos antes, Lubok había guiado a sus amigos hasta donde se encontraba el intruso. Al llegar, quedaron impactados por lo que vieron. Un hombre de cabello plateado manchado de sangre se agazapó cerca del cadáver de una bestia peligrosa con aspecto de jabalí, comiéndoselo crudo. Su cuerpo estaba casi oculto tras el cadáver, pero el movimiento de su cabeza y los crujidos repugnantes lo dejaban claro. Estaba devorando a la bestia. La vista era inquietante, algo que nunca esperaron presenciar. Garou, que estaba devorando la carne, miró a los recién llegados. No reconoció a ninguno, pero sus atuendos desiguales e inusuales los identificaron de inmediato como héroes. Después de todo, ¿quién más llevaría una armadura, un vestido chino con tijeras enormes o lo que parecía ropa de prostituta con una cola amarilla? No les prestó mucha atención. ¿Qué podrían hacerle esos idiotas? Incluso herido, solo unos pocos podían oponerle resistencia.
Además, conocía a todos los héroes principales, y dudaba mucho que existiera otro poder desconocido como ese calvo. Siguió comiendo como una fiera. Los 4 asesinos lo observaron mientras los saludaba brevemente antes de volver a comer. A pesar de su misión de eliminar al intruso, la grotesca escena era demasiado extraña como para ignorarla. ¡Qué asco! ¿Cómo puedes comerlo así?, gritó Leone con asco, pero Garou la ignoró. Al no ver respuesta, Lubok murmuró: ni siquiera está escuchando. Acabemos con él y regresemos. Ante esas palabras, Garou le lanzó una mirada amenazante y habló con calma. ¿Entonces estás aquí para cazarme? No le sorprendió. Esperaba que los héroes lo persiguieran. Pero que un grupo de don nadie creyera que podía con él. Los 4 asesinos se tensaron al oír su voz. Sus instintos gritaban peligro, especialmente Leone, cuyos sentidos bestiales le advertían que escapara. Era como si su propio Teigu la impulsara a correr. Vinieron solos, ¿verdad? ¿De verdad creían que los 4 podrían derrotarme?, preguntó Garou, mientras el aire a su alrededor se volvía más siniestro a cada segundo. Los asesinos se volvieron cautelosos a medida que la atmósfera cambiaba. Bulat, el guerrero con armadura, respiró hondo. ¿Quién eres exactamente?, preguntó, con la esperanza de obtener información antes de atacar. Había algo en este hombre que lo hacía parecer una bestia salvaje e indómita, dispuesta a masacrar a todo a su paso. Garou rió entre dientes. ¿No me reconocen? Examinó al grupo y se dio cuenta de que su apariencia había cambiado significativamente desde su transformación en monstruo y su posterior retorno a la forma humana. Sonriendo, declaró: soy Garou, el monstruo. Esperando una reacción. En cambio, lo miraron fijamente sin comprender. Nunca había oído hablar de ti. Lo siento, dijo la chica de pelo morado. Sí, no creo que nadie lo haya hecho, añadió Leone secamente. Garou parpadeó, procesando sus palabras. ¿Qué demonios? Llevo demasiado tiempo cazando héroes como para que no sepan mi nombre. Ligeramente molesto, se burló. Lárgate. No tengo ganas de lidiar con tontos ignorantes. Lubok frunció el ceño. No te preocupes, solo recogeremos tu cabeza y nos iremos. Garou había terminado de entretenerlos. Se puso de pie, saliendo de detrás del cadáver del jabalí mientras se limpiaba la sangre de la boca. Los asesinos abrieron los ojos de par en par al contemplar su cuerpo maltrecho. El pecho desnudo, cubierto de moretones, heridas y sangre seca. La vista era inquietante. A pesar de sus heridas, se mantenía erguido, imperturbable. Se preguntaban si podrían siquiera mantenerse en pie con heridas como esas, y mucho menos luchar. No pueden culparme por lo que suceda después, dijo Garou con una sonrisa siniestra. Eligieron este camino. Hoy me aseguraré de que nunca olviden el nombre Garou por el resto de sus inútiles vidas. El aire a su alrededor cambió de nuevo, algo que ni las bestias más salvajes podrían igualar. Con una serie de fuertes crujidos, giró los hombros y adoptó su postura marcial. El inquietante sonido de sus huesos al encajar en su lugar hizo que los 4 se estremecieran. ¿Quién no lo haría? Entonces, ¿quién es el primero? ¿El caballero con armadura? ¿La chica con tijeras enormes? ¿El enano verde? ¿O la prostituta rubia? Se burló Garou. Leone se estremeció de furia. No soy una prostituta. ¿Ah? Por tu atuendo, la mayoría pensaría lo contrario. ¿Por qué si no usarías algo así? Garou sonrió con suficiencia. La ira de Leone la dominó. Cargó de frente, con el puño a centímetros del rostro de Garou en un instante. Justo cuando creía tenerlo bajo control, Garou demostró sus monstruosos reflejos, esquivándolo sin esfuerzo y contraatacando con un puñetazo lateral que la estrelló contra un árbol. Tosió sangre al caer al suelo. Uno menos, faltan 3, dijo Garou con una sonrisa maliciosa. Bulat y los demás quedaron atónitos al ver la rapidez con la que habían eliminado a Leone. Sin dudarlo, atacaron coordinadamente. Lubok lanzó cuchillos, pero Garou los desvió con facilidad.
Shee siguió, blandiendo sus enormes tijeras, pero Garou la interceptó con una patada, lanzando su arma por los aires y haciéndola perder el equilibrio. Aprovechó la oportunidad para asestarle una segunda patada que la hizo volar. Antes de que pudiera recuperar el aliento, el caballero acorazado descendió desde arriba, con la lanza apuntando a su rostro. Con precisión fluida, Garou paró el ataque y contraatacó con un puñetazo que rompió el casco de Bulat, haciéndolo rodar por el suelo. Lubok, al ver a sus camaradas caer tan rápido, mantuvo la compostura. Tiró de los cables de sus cuchillos, apretándolos alrededor de las piernas de Garou, con la intención de cercenarlos. Se sorprendió al no poder apretarlos más. Los músculos de Garou resistían el acero como hierro. Garou maldijo para sus adentros. Sus heridas le estaban embotando los sentidos. Debería haber notado los cables antes. Antes de que pudiera liberarse, Bulat y Shee le atacaron simultáneamente, obligándolo a adoptar una postura defensiva. A pesar de estar inmovilizado, Garou bloqueó y contrarrestó sus golpes. Su aterradora habilidad los mantenía a raya. La armadura de Bulat lo protegía, pero Shee se ralentizó bajo el peso de sus heridas. Entonces, para colmo, Leone se recuperó y se abalanzó sobre Garou. Saltó, asestando una potente patada a su cabeza. Garou sonrió con sorna. Justo antes del impacto, la atrapó en el aire y la usó como arma, lanzándola contra los otros dos. Ver a su compañero como proyectil obligó a Bulat y Shee a detener sus ataques. La sonrisa de Garou se ensanchó. Lanzó a Leone hacia Shee y apartó a Bulat de un empujón, dándole espacio para moverse. Antes de que pudiera liberarse por completo, una luz cegadora del arma de Shee lo desorientó momentáneamente. Al mismo tiempo, sintió que algo se tensaba alrededor de su brazo derecho. Más cables. Molesto, estaba a punto de desgarrarlos cuando una peligrosa sensación lo azotó. Algo se acercaba, rápido. Al darse cuenta demasiado tarde de que Bulat había desaparecido, Garou apenas logró girar su cuerpo. Un dolor agudo estalló en su pecho al abrirse una nueva herida. Invisible. Garou contraatacó al instante, deslizando la mano por el vacío. Un gruñido de dolor y un reguero de sangre confirmaron el golpe. Al atenuarse la luz, el campo de batalla se iluminó. Bulat, visible de nuevo, se agarraba el hombro ensangrentado. Shee estaba arañada y magullada, con las gafas destrozadas. Leone yacía en el suelo gimiendo, con la pierna rota. Lubok, sorprendentemente ileso, evaluó la situación con gravedad. Garou apretó los dientes. Si no estuviera herido y debilitado, estos héroes habrían estado acabados hace mucho tiempo. Justo cuando estaba a punto de liberarse, un dolor abrasador le recorrió el cuerpo. Sus heridas eligieron el peor momento para recrudecerse. Cayó sobre una rodilla y tosió sangre. Al ver su oportunidad, Lubok gritó: «¡Atáquenlo ahora! No se puede mover». Los asesinos cargaron, solo para que Garou estrellara el suelo con el puño, rompiéndolo y levantando una nube de polvo. Cuando el polvo se asentó, Garou había desaparecido. Leone maldijo. «¡Mierda! Lubok», gritó Shee de repente. Lubok yacía en el suelo, inconsciente. Garou no se había ido sin darle un regalo de despedida. Lo había dejado inconsciente antes de desaparecer en la noche. ¿Me estás diciendo que un solo hombre gravemente herido, que apenas podía mantenerse en pie con múltiples huesos rotos, te hizo esto? Es más, logró retirarse con solo una herida en el pecho, lo cual no pone en peligro su vida. ¿Me perdí algo?», preguntó Najenda con frialdad mientras miraba a los 4 asesinos heridos que tenía delante. Los 4 parecían desanimados mientras el resto de los asesinos curaban sus heridas. Najenda tomó uno de sus cigarrillos y dio unas caladas antes de decir: «Tenemos que conseguir toda la información sobre este tipo. Si está con el Imperio, entonces tenemos otro enemigo aterrador. Su nivel de amenaza es solo inferior al del general Esdeat y el general Budo. Si se lo encuentran de nuevo, no se enfrenten a menos que tengan una ventaja numérica absoluta y puedan neutralizarlo». Los asesinos asintieron al escuchar la orden de su jefe. Garou descansaba al borde de un camino de tierra.
Estaba bastante molesto por tener que escapar de un grupo de débiles de clase B, pero sentía que su cuerpo se iba a romper en cualquier momento. No podía arriesgarse a una pelea prolongada con ellos y a la posibilidad de recibir refuerzos. Ahora estaba allí, apoyado en una enorme roca al borde de un camino de tierra en medio de la nada, como un mendigo. Quería seguir el camino, ya que un camino como este probablemente lo llevaría a una aldea cerca de Ciudad Z. Necesitaba encontrar un lugar para descansar y también determinar su ubicación actual. Sin embargo, estaba demasiado cansado para seguir adelante. Cerró los ojos y comenzó a recuperarse. Un rato después, oyó pasos que se acercaban. Abrió los ojos y miró hacia el origen. ¿Estás bien?, preguntó una chica de cabello castaño con cara preocupada. Garou notó el traje de la chica. No era ropa típica, sino una especie de mezcla entre soldado y caballero. También notó la presencia de algo pequeño, parecido a un perro, que caminaba junto a ella. Supuso que era algún tipo de robot. Su primera impresión de la chica, otra heroína. No tenía ganas de hablar con ella. Prefería quedarse solo y recuperarse. Lo último que necesitaba era malgastar sus últimas energías con esta chica. Respondió con frialdad. Estoy bien, puedes irte. Su tono era grosero y parecía una orden, pero a la chica no le importó y se acercó. Se golpeó el pecho y dijo alegremente. Como soldado del Imperio, debo luchar contra el mal y ayudar a quienes lo necesitan, y tú lo necesitas. ¿Soldado del Imperio? ¿De qué estás hablando? Garou no sabía de qué hablaba. Oh, debes ser de algún pueblo de las afueras, y es la primera vez que ves a un soldado. Así es, ciudadano, soy un soldado, protector de la justicia y defensor de los débiles. Garou miró fijamente a la chica, que hacía su declaración con orgullo, y a la criatura a su lado, que parecía asentir ante las palabras de su dueña, como si fueran idiotas. Garou creyó que su primera impresión era errónea. No era una heroína, sino una loca y, probablemente, una idiota delirante. Seryu. Como soldado, no puedes huir así, dejando atrás a tu unidad. Una nueva voz se unió a ellos desde detrás de la chica. Un hombre enorme, con aspecto de criminal, se acercó con un carruaje y un grupo de personas vestidas con la misma ropa. ¿Acaso alguien desarrolló el virus de la idiotez?, pensó Garou para sus adentros. Lo siento, Capitán Ogro, pero vi a un ciudadano que parecía estar en problemas. Tuve que moverme y ayudar, respondió Seryu alegremente. El hombre miró a Garou con su único ojo rojo. Parecía observarlo. Garou presentía que este tipo no era más que escoria, y normalmente acertaba con la gente. Excepto con la chica. Estaba demasiado loca. El hombre miró a Seryu y dijo: admiro tu sentido de la justicia, pero no puedes ayudar a todos los que ves. ¿Cómo sabes que no es un ladrón o tal vez un traidor del ejército revolucionario? La niña jadeó y miró a Garou con cautela mientras preguntaba: ¿eres malvado? Garou los miró parpadeando. Cada vez estaba más confundido. Aún así, respondió: no soy un ladrón y no tengo ni idea de qué demonios ejército están hablando. Pero no niego que soy malvado, y venceré a cualquiera que me moleste. La muchacha pareció sorprendida mientras lo señalaba con el dedo y decía con una mirada enojada y herida: me engañaste. Garou miró fijamente a la chica. Ahora lo confirmaba. Era una idiota. Respondió: primero que nada, fuiste tú quien vino a mí. No te lo pregunté. Segundo, ¿están locos? Podría soportar que los idiotas jugaran a ser héroes, pero ahora jugar a ser soldados. No son demasiado viejos para esto. Seryu se enojó y le gritó: no estamos jugando. Realmente eres malvado y te burlas de la justicia. ¿Justicia? Entonces, ¿por qué estás aquí en el bosque? ¿No deberías estar en las ciudades luchando contra criminales y monstruos? Respondió Garou. Tuvimos una misión en una aldea cercana, la terminamos y ahora volvemos a la capital. Respondió Seryu, pues no quería perder contra Garou. ¿Capital? ¿Qué capital?, preguntó Garou. Su versión de la Tierra tenía varias ciudades nombradas de la A a la Z en un único gran supercontinente, pero no tenían una capital específica.
Naturalmente, la capital del imperio. La ciudad más grande del imperio, respondió Seryu como si fuera obvio. Garou guardó silencio un momento antes de decir: nunca he oído hablar de ella. ¿Te refieres a Ciudad Z? Es la ciudad más grande que yo sepa. La ira de Seryu se desvaneció y dio paso a la sorpresa. Todos saben de la capital. ¿Cómo es que no lo sabes? ¿Y qué es la Ciudad Z? A un lado, los soldados empezaron a reír cuando Ogre finalmente se unió a la conversación, riéndose también. Ya veo, no eres del ejército revolucionario. Incluso a ellos les daría vergüenza decir que no conocen la capital. Me pregunto de qué cueva saliste. Jajaja, Seryu, no le hagas caso. Al final, solo es un idiota ignorante que se hace el rufián para protegerse. Seryu miró a Garou con extrañeza. Este se sentía incómodo con las miradas y risas que recibía. No le gustaba nada la situación. Además, el tipo con cara de escoria lo llamó idiota por hacerse el rufián. Por un momento, quiso atacar a ese grupo. Ogro entonces le preguntó: ¿cómo terminaste herido así? Garou respondió: me encontré con un grupo de bastardos que me hirieron antes de obligarme a escapar. Más tarde, cacé un monstruo jabalí, y cuando lo estaba comiendo, otro grupo de bastardos apareció y me atacó. Ogro lo miró parpadeando y estalló en carcajadas. ¿Intentaste comer una bestia peligrosa? Su carne es, sin duda, una de las cosas más repugnantes. Además, te atacaron bandidos 2 veces. ¡Qué mala suerte tienes! Hasta te robaron la ropa. Jajaja. El resto de los soldados se unieron a su risa histérica mientras Seryu miraba a Garou con lástima. Entonces se iluminó como si hubiera descubierto algo importante. Dijo con sinceridad y alegría: entiendo por qué quieres teñirte de malvado. Quieres asustar a la gente porque tienes miedo de que te ataquen de nuevo. No te preocupes, te protegeré. Las ganas de Garou de darles una paliza crecían. Estos locos idiotas eran mucho peores que cualquier héroe que hubiera conocido. Seryu se volvió hacia su capitán y le dijo: capitán, ¿podemos llevarlo con nosotros a la capital? Podría morir si lo dejamos solo aquí. Ogro pensó un momento y luego dijo: muy bien, pero si nos causa algún problema, lo echaré para que se las arregle solo. Vienes con nosotros. ¿Cómo te llamas? Seryu finalmente se dio cuenta de que no sabía el nombre del hombre. Pueden llamarme Garou, respondió Garou. No le importaba si ya habían oído su nombre. Parecían demasiado locos para siquiera darse cuenta. Seryu sonrió feliz mientras se acercaba a Garou para ayudarlo a vendar sus heridas. Al verla así a los demás sin reaccionar, supo que tenía razón. Decidió seguirlos por necesidad. Una vez que llegara a la ciudad, dejaría a ese grupo de locos. Garou estaba sentado en el carruaje, fulminando con la mirada a Seryu. Esa loca lo había vendado tanto que parecía una monia. A cambio, ella le lanzó una mirada furiosa. El tipo que había recogido resultó ser un lobo con piel de cordero. Tras esforzarse tanto en ayudarlo a curar sus heridas, tuvo la audacia de preguntar si tenían algo de comer. Ingenuamente, ella sacó la comida y se la puso delante a Garou, quien se la comió todo sin dejar rastro. El bastardo había comido lo suficiente para 5 personas en una sola comida. Para colmo, ella cargó con la ira de sus hambrientos compañeros soldados y fue regañada por Ogre. Y el desagradecido ni siquiera intentó ayudarla. De hecho, parecía disfrutar del espectáculo. Seryu empezaba a arrepentirse de haberlo ayudado. Oye, Seryu, ¿tienes algo más para comer? Preguntó Garou, intentando enfadarla a propósito. Glotón desagradecido. Te comiste todo lo que teníamos. Espetó Seryu, furioso. Aún tienes esa cosita a tu lado. Se ve deliciosa, dijo Garou, observando a la mascota de Seryu. La criatura, al percibir la mirada hambrienta de Garou, se escondió inmediatamente detrás de su dueño. Por alguna razón, el humano que tenía delante desprendía una sensación inquietante y aterradora. Monstruo. No puedes comerte a Kuro. Gritó Seryu, dejándose caer al suelo para abrazar a Kuro con protección mientras miraba a Garou con enojo. Sonrió con malicia. No era de los que se dejaban pisotear sin rechistar.
Ogro, observando desde un lado, rió con el resto de los soldados. Garou, dale un respiro a Seryu. Ya tienes 30 y tantos. Intenta comportarte con más dignidad. Garou se volvió hacia él y le dijo: tengo 18 años, sábelo todo. Ogre y los demás inmediatamente dejaron de reír y miraron a Garou en estado de shock. 18. Eres menor que yo. Eso no puede ser verdad. Debes estar mintiendo, dijo Seryu, completamente atónito. Juro por mi honor que tengo 18 años. ¿Contento ya?, gruñó Garou. No le gustó la sorpresa de todos. ¿De verdad parecía tan viejo? Si dices la verdad, ¿cómo demonios terminaste así? Esto no puede ser natural, preguntó Ogre, dando voz a la pregunta que todos tenían en mente. Entreno mucho, respondió Garou. Oh, ¿entonces eres fuerte?, preguntó Seryu. Probablemente uno de los seres más fuertes de este mundo, dijo Garou con arrogancia. Aunque no estuviera en la cima, seguía estando entre los más fuertes. Además, a diferencia de muchos, su fuerza era el resultado del trabajo duro, no un poder extraordinario que le hubieran dado o con el que hubiera nacido. No te vendría mal ser un poco más humilde, resopló Seryu mientras el resto desestimaba sus palabras. El grupo continuó, con Garou y Seryu discutiendo mientras los demás se reían de sus travesuras. Horas después, Seryu gritó de repente, emocionado: la capital. Ya la veo. Garou miró hacia adelante y abrió mucho los ojos. Una ciudad enorme se alzaba ante él, con un palacio enorme en la cima de una montaña. Su mente se descontroló por un instante antes de volverse caótica. ¿Qué demonios estaba pasando? Esto definitivamente no era Ciudad Z. Demonios, ni siquiera era una ciudad de Japón. Seryu notó la expresión de asombro de Garou y supuso que era porque nunca había visto la capital. Habló con orgullo. La capital es la ciudad más grande y hermosa del imperio. El rostro de Garou se oscureció levemente mientras preguntaba: Seryu, ¿sabes algo sobre la asociación de héroes? ¿O las ciudades ahí? Seryu negó con la cabeza. Nunca he oído hablar de ellos. ¿Qué son? Garou la ignoró y reflexionó sobre todo lo sucedido desde que despertó. El extraño animal, el grupo de supuestos héroes, esos soldados, y ahora la capital ante él, ¿acaso seguía en su mundo? Entonces recordó la extraña luz púrpura que había visto antes de perder el conocimiento. Garou ahora estaba seguro de que la luz tenía algo que ver con todo esto. Dragones de la tierra. Gritó de repente un soldado, sacando a Garou de sus pensamientos. Garou miró al frente. 5 monstruos enormes emergían del suelo. Entrecerró los ojos. No reconoció a estas criaturas, pero los soldados sí. Eso significaba que eran bien conocidos por allí. En ese momento, Garou estaba 99% seguro de que ya no estaba en el supercontinente, ni siquiera en su propio mundo. Garou, quédate en el carruaje. No te vayas, pase lo que pase. Haremos todo lo posible por detenerlos, dijo Seryu apresuradamente antes de abalanzarse sobre Kuro. Ogro gritó a sus soldados: levanten sus armas y abran fuego. Maten a estos bastardos. Seryu ordena a Kuro que ataque. Desenvainó su espada y se abalanzó sobre uno de los monstruos. Los soldados abrieron fuego mientras Seryu sacaba 2 metralletas. Kuro, que hacía unos momentos parecía un perro pequeño, creció repentinamente. Ahora parecía un enorme y musculoso oso blanco. Sus manos se agrandaron grotescamente, recordándole a Garou al héroe de rango S Super Ayo y Darksine, pero blancas. Kuro se abalanzó sobre una de las bestias, mordiéndole salvajemente el cuello. Mientras tanto, Ogre atacó a otro monstruo. En cuestión de segundos, 2 de las 5 criaturas cayeron. Las 3 restantes cargaron contra Seryu y los soldados, quienes seguían disparándoles. Antes de que pudieran alcanzar al grupo, uno de los monstruos se desplomó bajo la lluvia de balas. Los 2 últimos, sin embargo, siguieron avanzando. Los soldados, al ver a las bestias acercarse, huyeron para salvar la vida, excepto Seryu, quien obstinadamente siguió disparando hasta que otra cayó. Pero la última estaba a solo unos metros de distancia, y se había quedado sin munición.
Seryu cerró los ojos, resignándose a su destino, solo para oír una explosión frente a ella. Sin embargo, no sintió dolor. Abrió los ojos y vio a Garou de pie a solo 60 centímetros de ella, con la pierna derecha en alto. Su patada había destrozado la mitad superior de la peligrosa bestia, convirtiéndola en un montón de sangre esparcida por el camino. Garou se giró para mirarla. A pesar de ser tan débil, tienes algo de coraje y mucha insensatez. ¿En qué demonios estabas pensando? Esa cosa podría haberte matado. Seryu se sintió un poco insultada al ser llamada débil, pero aún así respondió. Si me hubiera movido, habrías muerto. Es mi deber como soldado proteger a los civiles. Garou puso los ojos en blanco. ¿Protegerme? Soy más fuerte que tú. De hecho, soy más fuerte que todos ustedes juntos, incluso estando herido. Sin mencionar que ya les dije que soy fuerte. Pensé que mentías. Además, Kuro puede vencerte. Replicó Seryu. Garou miró a la enorme bestia y sonrió con sorna mientras se lamía los labios. No me importa pelear con él, pero si gano, lo asaré para la cena. Seryu abrió mucho los ojos y rápidamente saltó frente a Kuro, bloqueando la vista de Garou. No. No puedes cocinar a Kuro. Garou sonrió con malicia, haciendo que Seryu temiera por la supervivencia de su mascota. Mientras tanto, Ogre observaba atentamente a Garou. Estaba impactado por su velocidad y poder. Incluso herido y aparentemente exhausto, Garou acababa de demostrar una fuerza muy superior a la suya. Si este era el poder de Garou herido, ¿cuán fuerte era con toda su fuerza? ¿Podría siquiera rivalizar con los guerreros de élite que blandían el Teigus? Y si de verdad era tan poderoso, ¿cuán fuerte se volvería si empuñara uno? La idea aterrorizó a Ogre. Podría alcanzar el nivel de los generales del imperio. Entonces recordó al general más fuerte del imperio. ¿Acaso esa mujer no buscaba talentos para añadir a sus fuerzas? Quizás si convencía a Garou de unirse a ella, podría recibir una gran recompensa. Mientras Ogre tramaba, Garou presentía algo y lo miró con recelo. Oye, ¿en qué estás pensando? Me da la impresión de que estás tramando algo contra mí. ¿Qué? No. El Capitán Ogro es el hombre más grande y bondadoso que existe. ¿Cómo puedes acusarlo de tramar algo? Protestó Seryu, defendiendo a su capitán y mentor. Garou la miró fijamente y luego señaló a Ogre. Parece un rufián que roba y asalta gente en callejones oscuros. Que le falte un ojo solo le añade más imagen. Tiene una de las caras más feas y malvadas que he visto. ¿Cómo puede ser tan ciego? Seryu jadeó, mientras que Kuro, dudando por un momento, asintió levemente. Traidor. Gritó Seryu. Ogro, por otro lado, los miró con frustración. Era corrupto y despiadado. Nunca lo admitía abiertamente, pero era muy consciente de su naturaleza, al igual que todos los demás. No era algo que le molestara especialmente. Pero ahora, un perro y un hombre que acababa de conocer lo etiquetaban de malvado con indiferencia solo por su apariencia. ¿De verdad se veía tan mal? Los soldados, que habían estado escuchando a Garou y Seryu discutir sobre el rostro de su capitán mientras veían el ojo de Ogre contraerse de irritación, intercambiaron miradas inquietas. Finalmente, uno de los soldados más valientes habló con vacilación. Quizás deberíamos seguir adelante en lugar de perder el tiempo aquí. Ogro espetó. ¿Crees que mi cara es una pérdida de tiempo? En la puerta principal de la capital, Seryu parecía preocupada mientras decía. ¿A dónde vas? No conoces a nadie aquí, no tienes dinero ni dónde quedarte. A lo que Garou respondió. Voy a explorar la capital. Puedo cuidarme solo. Además, ustedes son demasiado pobres para comprar comida. Al recordar el incidente de la comida, el humor de Seryu cambió instantáneamente y dijo, buena suerte. Espero que encuentres suficiente comida para saciar tu glotonería. A Garou no pareció divertirle sus palabras. Asintió levemente y dijo, si tengo hambre, te buscaré. Tu perro parece lo suficientemente grande como para ser mi almuerzo. Seryu puso distancia entre ellos mientras abrazaba a su Teigu. Ni hablar. Garou sonrió con suficiencia, se dio la vuelta y se alejó.
Al mismo tiempo, levantó la mano y dijo: nos vemos. Adiós, y no te vuelvas malvado o te traeré justicia, le recordó Seryu al Garou que se retiraba. Seryu se giró para mirar a Ogre y preguntó: señor, ¿estará bien solo? Ogre miró hacia Garou antes de responder. Viste su fuerza y velocidad. Debería estar bien solo. Si yo fuera tú, me preocuparía más por quienes se cruzan en su camino. Además, y aunque no parece un criminal ni un traidor, me da una sensación peligrosa y no me cabe duda de que ese tipo es un verdadero guerrero bañado en sangre. Seryu se sorprendió por la evaluación de su mentor. Respondió: aunque es muy fuerte, no parecía tan peligroso como lo pintas. Parece más bien un imbécil. Ogre negó con la cabeza y respondió: todavía eres demasiado ingenuo. Ese imbécil no tan peligroso podría habernos matado. Y antes de que digas que aún tiene que superar a Kuro, es lo suficientemente rápido y fuerte como para matarnos al instante. Considerando lo cerca que estábamos de él, me temo que podría habernos aniquilado a todos antes de que pudiéramos reaccionar, incluyéndote a ti y a Kuro. Por suerte, no es un enemigo y no tiene malas intenciones hacia nosotros. Seryu abrió mucho los ojos. No lo había pensado tan profundamente. Miró a su mentor con aún más admiración y respondió: gracias, maestro. No sé dónde estaría si no fuera por ti. Ogro le sonrió y respondió: aprenderás con el tiempo. Regresa con el resto a la comisaría. Tengo un lugar que necesito visitar primero. Seryu asintió y luego se fue con el resto mientras Ogre continuó su camino. Garou observaba atentamente su entorno mientras caminaba por la ciudad. Cuanto más caminaba, más sorprendido se sentía. La ciudad parecía sacada de la Edad Media, sin tecnología ni electricidad. Al principio, dudó si estaba soñando o si alguien lo estaba manipulando, pero considerando lo detallada que era la ciudad, descartó esas posibilidades. Eso lo llevó de vuelta a su suposición anterior sobre la luz púrpura. Parecía que la misteriosa luz púrpura lo había teletransportado fuera de Ciudad Z, quizás incluso fuera de su mundo. Se preguntaba si podría regresar a su antiguo mundo. Tenía que regresar al lago para investigar el origen de la luz. Ven con nosotros. Te prometo que lo disfrutarás cada momento, jejeje. Una voz escalofriante sacó a Garou de sus pensamientos. Miró a un lado y vio a dos adultos acorralando a un niño y una niña que aparentaban apenas 10 años. Ambos tenían cabello rubio y ojos azules. Vestían harapos. Era evidente que eran pobres. El niño protegía a la niña que tenía detrás, protegiéndola de los dos hombres altos que tenían delante. No tienes por qué ser así. Solo vamos a hacer que tu hermanita se divierta, dijo el primer hombre con una sonrisa lasciva. Así es. Experimentará un placer sobrenatural, jejeje, rió siniestramente el segundo hombre. Los niños temblaban de miedo. Mientras la niña lloraba, el niño intentaba aparentar todo el coraje que podía. A Garou no le gustó nada la imagen. Dos adultos mirando a una niña con lujuria y de forma tan repugnante. Se dio cuenta de que los espectadores que observaban desde los lados se dividían en dos grupos. Unos disfrutaban del espectáculo y otros simplemente mostraban lástima, y eso era todo. Nadie se movió para ayudar a los niños. Garou sintió más asco por esta gente que por los dos hombres. Volvió la mirada hacia los bastardos sonrientes y empezó a caminar hacia ellos. Al acercarse, gritó para que todos lo oyeran. Dos animales viejos y asquerosos acosando a dos niños. Y encima, una multitud asquerosa observando como si fuera un espectáculo. Nunca pensé que presenciaría algo tan vil en mi primer día aquí. Los dos hombres lo miraron. El primero dijo: ¿tu primer día en la capital? Ja 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 ja, ¿decidiste hacerte el héroe con cara de momia? ¡Qué gracioso! El segundo hombre continuó: ¿tienes idea de con qué te estás metiendo? Ahora, arrodíllate y discúlpate, y quizás te dejemos jugar un turno. La multitud que había disfrutado del espectáculo comenzó a reír, consciente del destino de quienes se oponían a estos dos. Para ellos, Garou merecía lo que le viniera encima. Por otro lado, el resto de los presentes lo compadecía, creyendo que su ignorancia lo llevaría a la ruina.
De repente, Garou comenzó a reír como un loco, haciendo que los dos hombres fruncieran el ceño. El primer hombre espetó: «Bastardo, ¿de qué te ríes?». Garou dejó de reír, pero esbozó una sonrisa sanguinaria. «Originalmente, planeé castrarlos a ustedes dos mientras les daba una buena lección a estos animales que nos rodean. Pero ahora he cambiado de opinión. Los haré pedazos a ustedes dos y luego haré que el resto de estos bastardos se lamenten», dijo, señalando a la multitud. La sonrisa de Garou se volvió más siniestra a cada momento mientras caminaba hacia los dos hombres, quienes, a su vez, se quedaron paralizados de miedo. Ambos tenían un presentimiento terrible sobre lo que sucedería a continuación. La presencia de Garou los aterrorizaba. Incluso quienes los rodeaban mostraban miedo. Parecía realmente aterrador. Al momento siguiente, nadie se dio cuenta de lo que había sucedido. Era un infierno en la calle. Los dos hombres que antes estaban de pie gemían de dolor al desplomarse en un charco de su propia sangre, con las extremidades retorcidas de forma antinatural y atadas en nudos, y heridas cubriendo sus cuerpos. Mientras tanto, todos los que antes habían reído yacían en el suelo, retorciéndose de dolor por las múltiples heridas. Quienes no se habían burlado de Garou permanecieron intactos, pero estaban aterrorizados por lo que acababan de presenciar. Además, ninguno de ellos había visto lo sucedido. Garou seguía de pie en el mismo sitio, mientras todos los demás yacían con heridas horribles, especialmente los dos hombres que habían provocado el alboroto. Algunos de los espectadores más astutos notaron grietas bajo los pies de Garou. Estas grietas se extendían alrededor de todos los heridos. Un pensamiento escalofriante cruzó por sus mentes. Garou había sido lo suficientemente rápido como para atacar a tanta gente antes de que nadie pudiera siquiera registrar sus movimientos. Los que no resultaron heridos se dieron la vuelta inmediatamente y huyeron. Garou entonces miró a los dos niños, quienes lo miraban con ojos aterrorizados. Él dijo: «¿Por qué sigues aquí? Puedes irte. Regresa a casa». Los dos niños no se tranquilizaron ante sus palabras. Después de todo, Garou ya había sido bastante aterrador antes, y con su nueva apariencia demonia, no era alguien en quien los niños confiaran fácilmente. Sin embargo, el niño fue lo suficientemente valiente para preguntar: «¿Ese señor, N, no nos hará daño?». Garou señaló a la gente que gemía de dolor y estaba cubierta de sangre. «Si quisiera hacerte daño, yacerías junto a ellos». El chico tragó saliva de miedo mientras la chica sollozaba en silencio. El chico la tomó de la mano y estaba a punto de irse cuando se detuvo de repente y volvió a mirar a Garou. Armándose de valor, preguntó: «¿Luchas contra gente mala?». Garou arqueó una ceja ante sus palabras. Vio un leve destello de esperanza en los ojos del chico, pero aún así respondió con franqueza: «No». El niño miró hacia abajo, desanimado, y no se atrevió a hablar de nuevo. Sin embargo, la niña se armó de valor y habló entre sollozos: «Ese señor, somos huérfanos, y escapamos del orfanato P por culpa del gerente, es un hombre malvado, tuvimos que huir por su culpa». «P, por favor, detente», dijo Garou con frialdad, haciendo que ambos niños se estremecieran. Su terror era evidente, pero también lo era su desesperación. Garou suspiró antes de preguntar: «Dime, ¿qué hizo exactamente este gerente?». Los niños parecían estar llenos de vida al escucharlo. Lo miraban con ojos esperanzados. El niño dijo: «Roba todo el dinero que les dan a los huérfanos, nos obliga a trabajar, y si no nos va bien, seremos castigados y dormiremos sin comer». Garou pensó: típico. La niña luego agregó: «Últimamente, trajo ancianos al orfanato donde violaron a los niños, y algunos de ellos se suicidaron. Mi amigo era uno de ellos», dijo la niña entre sollozos. Garou entrecerró los ojos al oír esto, mientras el niño agregó: «Escuchamos que quería vender a mi hermana para que un grupo de ancianos jugaran con ella. Así que tuvimos que escapar». En este punto, los ojos de Garou tenían un brillo vengativo. Final del capítulo.